Todos, vamos a continuar con el curso de caracterización de materiales. En esta ocasión toca la sección de FTIR y está con nosotros la doctora Marlene, quien nos va a presentar este tema. Así que, pues ella es doctorante aquí en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, así que le voy a ceder el micrófono para que se presente con ustedes y pueda iniciar el curso. Marlene, te cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este pequeño curso. Muchas gracias. Pues como ya dijo Alberto, pues yo soy Marlene González y voy a darles un pequeño curso sobre lo que es la espectroscopía IR por transformada de Fourier. Este curso es algo mm, básico, pero que creo que abarca lo suficientes, el alcance del curso es lo suficiente para que ustedes puedan interpretar en su momento los espectros que obtengan al caracterizar sus materiales y tengan una mejor idea de cuál es la técnica que más les convenga este, utilizar, ya a partir de saber cuáles son las ventajas de cada una de las técnicas, ya sea por transmisión, por ATR, y más o menos cómo se tiene que preparar una muestra. El día de hoy nada más vamos a ver un poco de teoría sobre los espectros, qué son lo que vamos a obtener, qué significan, de qué depende si son picos muy intensos, si son muy anchos, etcétera. Y eso les va a ayudar a aprender más o menos a entender los espectros, a interpretarlos. Entonces, iniciar. Como introducción, hay que entender primero qué es la espectroscopía de IR. En este caso, la espectroscopía va a estudiar la interacción que va a tener la radiación de la luz IR, que es parte del espectro electromagnético, la materia. Como podrán recordar ustedes, el espectro electromagnético abarca señales de diferentes longitudes de onda, que pueden ir desde los rayos cósmicos hasta las ondas de radio. Entonces tenemos, por ejemplo, en la parte de rayos cósmicos, rayos gamma, tienen longitudes de onda muy pequeñas, pero son las que tienen energía más alta. Después pasamos a ultravioleta, el espectro visible, y después tenemos el infrarrojo, que como pueden ver a partir de su nombre y la imagen, empieza después del rojo. Son ondas de señales un poco más de longitudes de onda más grandes, pero no tan grandes como las de ondas de radio, por ejemplo. Cuando, mmm, cuando vemos esta parte, también tenemos que entender que cuando trabajamos con infrarrojo, ya no utilizamos nanómetros como para definir la longitud de onda, ni hertz para definir la frecuencia, sino trabajamos con lo que es el número de onda, se determina a partir del inverso de la longitud de onda. Está relacionado por la misma forma de la frecuencia, y cuando este tipo de señales irradian un material, las moléculas pueden absorber energía y entonces los enlaces que, que tienen pueden comenzar a vibrar. Existen diversos tipos de vibraciones y este tipo de vibraciones van a depender tanto del tipo de enlace, si son simples, dobles, triples, y también del tipo de la molécula, qué tan simétrica es, etc. Para este curso nos vamos a enfocar en lo que son las vibraciones de elasticidad o de estiramiento. Como pueden ver en la figura, cuando la luz irradia a la molécula, estas empiezan a vibrar, todos sus enlaces. Para poder entender qué es lo que sucede, podemos suponer que nuestra molécula, los átomos que están ahí están unidos por un resorte. Y nosotros conocemos cómo podemos analizar este resorte. Ahora, si la energía es absorbida por este resorte, este va a empezar a estirarse. Y en algún momento va a ceder de ese estiramiento, perdón, y va a empezar a comprimirse. De este modo se van a empezar a hacer oscilaciones. Entonces se estira y se encoge el resorte y se va a empezar a formar una oscilación. Entonces nosotros podemos analizar esta parte
conociendo la fuerza que necesitamos para estirar ese resorte y el movimiento armónico simple que va a empezar a seguir esta oscilación. Entonces, si nosotros usamos la expresión de Hooke, que nos dice que la fuerza para estirar ese resorte va a ser proporcional a la constante de resorte y al desplazamiento que nosotros queremos alcanzar, y también podemos analizarlo a partir de la masa y la aceleración que va a seguir esa masa enlazada a nuestro resorte, y que tenemos el movimiento que va a describir esa oscilación es un movimiento oscilatorio que se puede determinar utilizando una ecuación senoidal. Después de un poco de matemáticas podríamos encontrar que la frecuencia angular de oscilación va a ser igual a la raíz de la constante de nuestro resorte entre la masa. Ahora, nosotros sabemos que la frecuencia angular es igual a 2pi por la velocidad de la luz por el número de onda. Y esto es necesario que lo sustituyamos porque en la parte de IR, como pueden recordar, había comentado que vamos a utilizar los números de onda para describir estas oscilaciones. De este modo, el número de onda lo podríamos deducir utilizando esta expresión, que nos dice que va a ser 1 sobre 2pi por la velocidad de la luz por la raíz de la constante del resorte sobre la masa. De este modo, nuestro número de onda va a ser directamente proporcional a la fuerza de la constante de nuestro resorte e inversamente proporcional a la masa. ¿Hasta ahí alguien tiene una duda? Ok, vamos a suponer que no. Entonces, si volvemos al ejemplo de la molécula, que tenemos dos átomos con diferentes masas que están unidas a un resorte, esta expresión no está tan directa para utilizarla y conocer la oscilación, el número de onda de la oscilación de este resorte. Entonces, nosotros vamos a empezar a utilizar otra expresión, que es la de la masa reducida. Esta se necesita porque ahora tenemos dos masas que están enlazadas realmente a este resorte. Anteriormente teníamos solo una masa enlazada al resorte y el otro resorte estaba fijo a una pared o a alguna otra superficie. Entonces, esta masa reducida la podemos determinar utilizando el producto de las masas, que sería, por ejemplo, masa 1 la del hidrógeno y la masa 2 el de carbono, y dividido por la suma de estas masas. Si nosotros sustituimos esta mu en la expresión anterior, vamos a ver que nuestro número de onda ahora va a depender no de la masa, sino de las dos masas que están enlazadas a este resorte por la expresión de las masas reducidas. Sin embargo, esta mu va a estar dada por gramos y nosotros necesitamos pasarlo a una masa atómica. Por lo tanto, vamos a dividirlo por el número de Avogadro, que conocemos su valor, es 6.023 por 10 a la 23. Si nosotros sustituimos este valor y el valor del número de la velocidad de la luz, perdón, esta expresión ahora se va a simplificar y nos va a dar que el número de onda de la oscilación va a ser igual a 4.12 por la raíz de K entre mu, o la masa reducida. En este caso, ahora K va a ser no una constante de resorte, sino la fuerza del enlace que está uniendo estos dos átomos. Si quisiéramos verlo como un ejemplo, nosotros podemos definir K como un valor constante igual a 5 por 10 a la 5. En caso de que tengamos un enlace simple, si tenemos un enlace doble,
es 2 veces este valor y en un triple, pues 3 veces este valor. Con esto podríamos más o menos encontrar aproximadamente el número de onda en la que se va a encontrar la oscilación de cada uno de los enlaces que tenemos en nuestra molécula. Por ejemplo, si tuviéramos los casos de un enlace simple, doble y triple de 2 carbones unidos, nosotros podríamos calcular utilizando la K que acabamos de mencionar, que sería 5, 10 y 15 dependiendo del tipo de enlace, y calcular su masa reducida. Al ser el mismo átomo, los dos que están unidos por este enlace o estos enlaces, la masa reducida va a ser la misma para todos. Entonces nosotros podemos calcular usando 12 por 12 entre 12 más 12. Si nosotros hacemos estas operaciones, encontraríamos que los enlaces simples de carbón-carbono se encontrarían alrededor de 1400 centímetros a la menos 1, el doble alrededor de 1600 y el triple alrededor de 2200. Entonces, si nosotros sustituyéramos este carbono por algún otro elemento que sabemos que se puede enlazar al carbono como el hidrógeno, el nitrógeno o el oxígeno, y utilizamos la misma K, ¿creen ustedes que puedan determinar este número de onda? Sí, no. Vamos, muchachos, participen un poco para saber si sí me están entendiendo o me están poniendo atención. Ok, ¿cómo podríamos determinar la masa del segundo átomo que estuviera enlazado, la del hidrógeno, el nitrógeno o el oxígeno? Y aquí pregunta Nidia que si se puede con otros átomos que no sean carbono. Sí, se puede hacer, por ejemplo, el oxígeno con el hidrógeno para determinar los enlaces del OH. Entonces, ¿saben cómo se puede determinar la masa atómica de cada uno de los elementos que tienen? Ok, creo que no saben cómo se determinan estas masas. Normalmente se utiliza más o menos el doble del número atómico. Y además muchas de las tablas periódicas ya te marcan cuál es la masa atómica de cada uno de los átomos. En el caso, por ejemplo, de, de la masa reducida que tendríamos en un enlace carbono-hidrógeno, esta mu sería igual a 0.92. Tendríamos 12 por 1 entre 12 más 12, no, 12 más 1, perdón. En el carbono-carbono ya lo habríamos calculado antes, que era igual a 6. Con nitrógeno es 6.46 y con el oxígeno es 6.86. Como podemos ver, estas masas reducidas no cambian mucho cuando se trata de carbón, nitrógeno y oxígeno. Y esto es porque las masas atómicas son muy similares entre ellas, pero sí cambia demasiado con el hidrógeno, ya que es un átomo que es muy, muy ligero. Entonces, si nosotros calculamos ya el número de onda que tendríamos para cada uno de estos enlaces, nosotros obtendríamos que para el carbono hidrógeno el número
de onda está alrededor de 3032 centímetros a la -1. Y en caso del carbón-carbono está en 1400, nitrógeno 1350 y con oxígeno en 1300. Nuevamente, estos valores no cambian mucho porque no cambió mucho el valor de nuestra masa reducida. Y al ser la K la misma, estos valores son muy similares. Pero en caso del hidrógeno, cambió mucho, casi se duplicó el valor del número de onda. Entonces nosotros podemos ver que efectivamente conforme aumentamos el valor del K, de la fuerza del resorte, va a aumentar el número de onda que tenemos y que de igual manera, al aumentar la masa reducida, ahora vamos a tener al revés, va a ser inversamente proporcional al número de onda. El número de ondas se va a ir reduciendo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ok, les voy a dar aquí un minuto nada más para que ustedes anoten estos valores de los números de onda en los que se encontraría cada uno de los enlaces que acabamos de determinar, porque pues se van a seguir utilizando y les van a servir. Me ponen cuando ya los tengan completos. Perdón. Ok, supongo que ya tienen anotados estos valores. Voy a seguir avanzando. Sí, por favor. Ok. Ok, como acabamos de analizar, el enlace de carbono-hidrógeno está alrededor de 3032 centímetros a la -1. El triple enlace alrededor de 2200. El doble enlace alrededor de 1600 y el enlace simple alrededor de 1400. Dado que cada grupo funcional se compone de diferentes átomos y fuerzas de enlace, las vibraciones son únicas para cada uno de los grupos funcionales y las clases de los grupos funcionales. Normalmente nosotros podemos separar o clasificar, digamos, nuestro espectro obtenido por un análisis de IR en diferentes zonas, donde vamos a poder más o menos ubicar qué tipo de enlace tenemos. Normalmente, los enlaces con hidrógeno están en los números de onda más altos, y esto es debido a, como habíamos visto, que el hidrógeno tiene una masa muy pequeña. Entonces, al tener una masa muy pequeña, las masas reducidas van a ser muy pequeñas, y al ser inversamente proporcional el número de onda, vamos a tener todos los enlaces con hidrógeno, como es oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, carbono-hidrógeno, en esta área, que va normalmente desde 4000 hasta los 2500. Entonces, todas las bandas que nosotros encontremos en esta zona, vamos a saber que están dadas por enlaces que tienen un hidrógeno, ¿ok? Ahora, de 2000 a 2500 normalmente se encuentran todos los triples enlaces. De 1500 a 2000 vamos a ver los dobles enlaces. Y esta última zona es la de los enlaces simples, pero también se conoce como la huella digital, ya que esta zona va a ser diferente para cada una de las moléculas. Es es un área donde podemos realmente ver cambios entre cada una de las moléculas, porque pueden haber moléculas que tengan
algunas bandas similares en esta zona, y en esta podemos ver tanto bandas como de confirmación, como este, zonas características de cada una de las moléculas. De este modo, nosotros podemos más o menos definir qué tipo de grupos funcionales tiene una molécula. Y se pueden identificar utilizando tablas que hay en diferentes lugares que pueden buscar en internet y libros. Y normalmente más o menos van a caer en estas regiones. Como les mencionaba, en arriba de 3000, de 2500 vamos a ver enlaces con hidrógeno, que pueden ser carbono, hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. Pueden ser grupos aminos o Hs. Estas zonas son los triples enlaces. Los dobles enlaces, que puede ser carbono-oxígeno, carbono-carbono, carbono-nitrógeno, y toda la zona de enlaces simples, que pueden ser con grupos como con sales de bromo, de cloro, o carbono-oxígeno, carbono-flúor, etcétera. Ahora, hay otra cosa que influye en el número de onda de vibración que podemos encontrar en nuestra señal. No solo va a depender del tipo de átomos que tenemos enlazados, como en este caso ya hemos visto la parte con hidrógeno, etcétera, sino también hay otra cosa que puede influir aquí, por ejemplo, que es el estado de hibridación en la que se encuentra nuestro átomo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el carbono, ya habíamos calculado que el carbono hidrógeno, este enlace, se encuentra alrededor de 3032 centímetros a la menos 1. Esto se obtuvo directamente con la fórmula, pero este valor puede variar un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, dependiendo de la hibridación que tengamos con este carbono. Nosotros podemos recordar que tenemos hibridación sp3, sp2 y sp, que corresponden a los alcanos, a los alquenos y a los alquinos. El hecho de que estos números de onda van a variar según este estado de hibridación van a depender por la fuerza, porque los enlaces van a variar un poco su fuerza. Nosotros sabemos por tablas que cuando tenemos hibridaciones sp3 normalmente vamos a ver señales características alrededor de 2900. En hibridaciones sp2 vamos a tener alrededor de 3100 y en sp alrededor de 3300. Y esto se debe a que el orbital S va a estar en un 25% ocupado en esta parte, un 33% y un 50% en este punto. Esto va a causar que la densidad electrónica sea distinta y va a cambiar, digamos, nuestra fuerza de los enlaces. Por ejemplo, en este caso tenemos un estado de hibridación sp con un orbital al 50%. Esto hace que la densidad electrónica sea mayor porque está más cerca del núcleo y por lo tanto el enlace va a ser más corto, el del carbono con el hidrógeno. Y por lo tanto es más fuerte y como sabemos, por la fórmula, el número de onda va a ser directamente proporcional a la fuerza del enlace. Entonces, en este caso, el enlace de carbono-hidrógeno va a ser más fuerte cuando tenemos hibridaciones sp que cuando tenemos una sp3. Y por lo mismo, cambian las longitudes los números de onda en las que se van a encontrar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo muy bien, gracias. ¿Perdón? Aquí todo muy bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, hasta ahorita ya sabemos que la posición en la que se va a encontrar la zona de absorción
de nuestro espectro va a depender de la hibridación, de los átomos que estén enlazados y del tipo de enlace por el que estén enlazados. Sin embargo, también tenemos otras variaciones. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo primero de lo que acabamos de mencionar sobre la parte de las hibridaciones. Aquí tenemos el heptano, que es un alcano. En este caso, si recuerdan más o menos en qué zona tenemos el enlace carbono-hidrógeno. 3300. Alrededor de 3300. Habíamos mencionado también que en este tipo de moléculas tienen un enlace, bueno, una hibridación sp, sp2, sp3. ¿Qué tipo de hibridación tienen estos carbonos? SP3. Ok. Entonces ya habíamos mencionado que en sp3 tiene que estar alrededor de 2900 por el tipo de hibridación. Entonces, sabemos que todas estas regiones son enlaces de hidrógeno, pero específicamente el sp3 tiene una hibridación alrededor de 2900. Si nos fijamos, este pico que tenemos aquí va a ser, lo podemos relacionar con esta parte. ¿Por qué? Porque está alrededor de 2900. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Ok. Ahora nosotros tenemos aquí un alqueno, que es el 1-penteno. Sí. ¿Qué tipo de hibridaciones se dan en esta parte? ¿Perdón? SP2. SP2. Ok, entonces ya habíamos mencionado que en sp2 tiene que estar alrededor de 3100. Entonces, si toda esta zona abarca la parte de enlaces con hidrógeno y este de aquí está alrededor de 2900, pero este pico de aquí está alrededor de 3100. Entonces, este corresponde a la hibridación sp2. ¿Sí? No, tendría que estar un poco más a la izquierda, ¿no? Este chiquito. Si Ah, aquí está 3000, sí. aquí serían 3100 más o menos. Tendríamos una línea, si hacemos una... imagínense la que salió derecha. Estamos más o menos como 3100. Ujú, sí. Entonces, este pico de aquí lo podemos relacionar con este tipo de enlace, ¿sí? Doctora, ¿y el tamaño del que está por 2900 significa que se suman las señales de los que tienen hibridación SP3? Sí, bueno, vamos a, al final de cuentas podemos tener vibraciones, por ejemplo, del hidrógeno que está aquí, y este carbono es sp3, y el hidrógeno, de los hidrógenos que están acá con este carbono que está en sp2, entonces los dos pueden estar vibrando, y podríamos tener las dos señales. Ahora, alguien pregunta sobre la intensidad. Ahorita de hecho vamos a hablar sobre de qué depende la intensidad que vamos a tener entre cada uno de estos picos. Con respecto nada más a la posición de si tenemos diferentes hibridaciones, ¿aquí tienen alguna duda? Todo bien. Perfecto. Entonces, justo de lo que acabaron de mencionar, ¿de qué depende la intensidad de los picos? Sabemos un punto importante, digamos, de la parte de la espectroscopía IR, es que solo las vibraciones que producen un cambio en el momento dipolar, las vamos a poder observar como en un espectro de IR. Entonces, las señales que sean apolares, que sean no polares,
no van a tener señal del infrarrojo y además las moléculas que tengan muy poca polaridad van a dar señales muy poco intensas y por más polares cada vez va a ser más intenso nuestro pico. Sí, sí entienden esta parte de cómo definir una molécula polar y no polar. Ok. Entonces, en este caso vamos a tener señales muy intensas en bandas bandas muy intensas cuando tenemos enlaces, por ejemplo, carbono-oxígeno, porque es una parte que es muy polar. En los OHs, en NHs, normalmente, en esta parte normalmente tenemos señales muy intensas. Pero normalmente en señales con triples enlaces, que son alquinos simétricos y los alquenos trans, por la parte de la simetría que tienen, normalmente no van a mostrar señal en esos enlaces. Por ejemplo, aquí tenemos el 1-hexeno. Si nos vamos a enfocar nada más en la parte que tendríamos del carbón-carbón, de doble enlace, si recuerdan, normalmente el doble enlace estaba alrededor de 1600 números en el número de onda, en centímetros a la -1. ¿Sí? Bueno, entonces, toda esta zona sabemos que se relaciona a dobles enlaces. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la parte del doble enlace de carbón-carbón, que dijimos que está alrededor de 1600, este pico intenso que tenemos aquí, lo podemos relacionar con el carbón-carbono. Es muy intenso. Esto significa que en esta parte tenemos una alta polaridad. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ok, en este caso tenemos una molécula que tiene una cierta simetría. Entonces, como habíamos mencionado, en este tipo de moléculas, este enlace no va a presentar señal. Como habíamos dicho, alrededor de 2000 a 1500 tenemos la región de los dobles enlaces y específicamente el de carbón-carbono tiene que estar alrededor de 1600. Y si nos fijamos en esta parte, aquí no tenemos nada. A esto es a lo que nos referimos con la parte de las intensidades. Van a depender tanto de la simetría como de la parte de la polaridad de nuestra molécula. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Entonces, no vamos a tener señales en esta parte de carbón-carbón. Ahora, hay otra cosa que tenemos que entender de nuestros... Aquí pregunta Nidia que si hay una diferencia entre si son enlaces, bueno, moléculas que tienen una variación cis o trans. Y sí, normalmente puedes ver diferencias, sobre todo debido a esa parte de si que depende también de esta parte la no polaridad y eso puede afectar a que tengamos señales, que a lo mejor se tengan señal algunas trans, pero que sean muy bajitas. Entonces sí vamos a ver diferencias. Ahora, la forma de la señal también puede variar. Podemos tener señales que son muy delgadas o señales muy anchas, que ya abarcan toda una banda. Normalmente esto
se va a dar debido a los puentes de hidrógenos que pueden formar este tipo de moléculas. Si recordamos, se pueden formar puentes de hidrógeno con oxígeno, nitrógeno y flúor. Y normalmente tenemos enlaces covalentes entre, por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno, pero este hidrógeno, al tener una polaridad, una carga positiva, y el oxígeno una negativa, entonces pueden sentir una cierta atracción y formar un puente de hidrógeno. Se pueden empezar a enlazar. El hecho de que estos tipos de enlaces empiecen a formar van a empezar a debilitar un poco este enlace. Y como recordamos, el número de onda en la que se van a encontrar van a depender de la fuerza de manera directamente proporcional a la fuerza de estos enlaces. Entonces, si se empiezan a formar puentes de hidrógeno, entonces vamos a empezar a ver variaciones de los números de onda que van a representar este tipo de enlaces. ¿Hasta aquí tienen una duda? ¿Sí se entiende? Perdón, al estarse formando esos puentes de hidrógeno, ¿va a ser como que estén en algún tipo de resonancia? ¿O como...? Ah, aquí específicamente creo que no se puede llamar resonancia, pero cada vez que se empiezan a formar, sí se va a ver mm, un cambio un poco de la fuerza de este enlace, de manera similar a como se da en la resonancia. Sin embargo, no hay intercambio de electrones como en la resonancia, simplemente debido a esta atracción electrostática que estaría sufriendo, digamos, este hidrógeno a causa de este oxígeno, este enlace se puede empezar no sé cómo se me dice, como abrir, se empieza a hacer un poco más largo, entonces empieza a perder, digamos, fuerza. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. No sé si se dice exactamente así, no soy química, así que si hay un químico por ahí, no me juzgue. Pero básicamente más o menos eso es lo que está sucediendo. Entonces van a empezar a cambiar un poco la fuerza de estos enlaces y por lo tanto, cuando tenemos una molécula que presenta como esta facilidad de formar puentes de hidrógeno y se empiezan a formar muchos, entonces vamos a empezar a ver señales muy anchas. ¿Por qué? Porque va a empezar a analizar, a visualizar, digamos, nuestro equipo, y todos los cambios que pueden haber, porque a lo mejor esta molécula, no formó, este hidrógeno todavía no forma un puente de hidrógeno, pero este sí, y luego este sí y este no. Entonces empiezan a ver, digamos, como varios cambios de número de onda que representan específicamente el enlace entre oxígeno y hidrógeno. Entonces, cuando tenemos eso, empezamos a ver señales muy anchas. Cuando la molécula no tiene esta facilidad de formar puentes de hidrógeno, entonces vamos a ver picos muy delgados, unos picos como muy agudos. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, como, como un ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, este alcohol que es el N-butil, si tuviéramos por aquí tenemos otra parte de ay, ah, creo que, bueno, imagínense que está bien hecha esa molécula. Este hidrógeno puede empezar a formar un cierto puente de hidrógeno con un oxígeno de otra molécula similar. Entonces, como tiene esa facilidad de formar puentes de hidrógeno, entonces en, en la zona que habíamos dicho que puede ser de los OHs, bueno, de enlaces con hidrógeno, este en específico es una banda muy ancha. Y entonces este tipo de moléculas ya sabemos que está formando puentes de hidrógeno y que toda esta banda representa los OHs. ¿Sí?
Bueno, aquí tenemos otro caso, una molécula que no tiene esa facilidad de estar formando, este hidrógeno no tiene esa facilidad de formar puentes de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, en este punto, esta señal sigue siendo para un OH, pero representa una molécula que no tiene esa capacidad, digamos, esa facilidad de formar puentes de hidrógeno. ¿Sí? Sí. Ok, entonces hasta aquí ya dijimos que que la frecuencia o el número de onda de oscilación que vamos a tener según la energía que estén absorbiendo del infrarrojo, cada uno de los enlaces van a depender tanto de el tipo de elemento que esté enlazado, como si es carbono, si es hidrógeno, si es nitrógeno, si es oxígeno, si es flúor, si tenemos enlaces simples, si tenemos enlaces dobles, tenemos enlaces triples, y que a su vez también van a depender de si son moléculas fuertemente polares o muy no polares, la intensidad va a cambiar, y el ancho de la señal va a depender normalmente de los tipos de los puentes de hidrógeno que se vayan formando. Normalmente se ven más las señales anchas en esta zona, en la parte de los OHs. Entonces, hay otra cosa que puede suceder en las moléculas, y esto es que tengamos lo que conocemos como estiramientos simétricos y asimétricos. Por ejemplo, en los casos de las aminas, podemos tener un estiramiento simétrico, y esto significa que tenemos este hidrógeno y este hidrógeno se estiran y se encogen al mismo tiempo. Recibieron energía al mismo tiempo y por lo tanto se movieron de manera en fase al mismo tiempo, y por lo tanto le llamamos simétrico. Pero también puede ocurrir que se mueva primero este y luego se mueva este. Entonces, cuando este se está estirando, este ya se está encogiendo. Este tipo de situaciones se pueden ver mucho cuando tenemos aminas primarias, como este tipo, pero no se nota cuando tenemos aminas secundarias. Cuando tenemos este tipo de aminas, estos dos enlaces se dan, digamos, al mismo tiempo. Entonces nosotros vamos a ver en nuestro espectro dos señales, más o menos en la misma zona. El lugar donde las vamos a ver va a depender del tipo de enlace. Normalmente este enlace requiere menos energía que este enlace. Entonces, los enlaces, por ejemplo, asimétricos, al estar desfasados y requerir más energía, entonces van a estar en números de onda mayores. Así. Normalmente este se da en números de onda mayores que en este. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, igual vamos a ver un pequeño ejemplo como los anteriores. Ok, en este caso tenemos la butanamina, que es una molécula que tiene una amina primaria y que va a presentar en esta zona las dos señales, tanto la parte de estiramiento simétrico como la parte asimétrica. Entonces, esta parte representa, estas dos señales van a representar el enlace de nitrógeno con hidrógeno. Como podemos ver, está entre 4000 y 2500, entonces son enlaces con hidrógeno. Y esta señal la vamos a relacionar con los enlaces asimétricos y esta con las señales simétricas. ¿Por qué? Porque los simétricos requieren menor energía y va a tener números de onda más pequeños que este. Entonces, ok.
Ahorita les voy a poner en el chat ¿qué pasa con los grados de sustitución de las aminas? ¿A qué te refieres con los grados de sustitución de las aminas? Supongo que se refiere a que son primarias, secundarias o terciarias, ¿no? Ok. Sí, sí, pues era lo que les mencionaba, si son aminas primarias, secundarias o terciarias, bueno, normalmente solo en las primarias se ve más esta parte de los enlaces simétricos y asimétricos, y entonces vamos a ver em, dos señales, pero no solo se da en las partes de las aminas, aminas terciarias sin hidrógeno. El nitrógeno serían, por ejemplo, enlaces de nitrógeno con carbono. En esos casos normalmente se verían por aquí y normalmente tendríamos que fijarnos mucho en qué polaridad estaría alcanzando esa molécula, por lo que habíamos mencionado, para ver si ese enlace específicamente de, del nitrógeno, por ejemplo, con el carbono, o nos va a estar dando señal. Porque acuérdense que no todos los enlaces nos van a estar produciendo una señal en el infrarrojo. Van a depender también de la polaridad de los dipolos que se estén formando. Ahora, este tipo de efectos de estiramiento simétrico y asimétrico, de hecho también se puede dar en carbono, en algunas moléculas de carbono con hidrógeno. Normalmente, por ejemplo, en esta zona del SP, SP3, normalmente se ven muchos picos en esta misma zona, se ven como una señal medio rara, a veces difícil de interpretar, y eso se debe también a esta parte de que tenemos diferentes estiramientos eh, simétricos y asimétricos en la misma parte, ¿ok? Ahorita les voy a compartir un archivo. Es que déjenme ver cómo se llamaba. Este archivo que les estoy adjuntando ahorita es un artículo que también habla de toda esta parte de cómo interpretar los espectros de IR. Aquí en este archivo van a ver también que lo voy a abrir. No sé si lo alcanzan a ver el archivo que puse. Sí. Ok. Yo les recomendaría que le den una checada, viene en inglés, pero explica muy bien, por ejemplo, todas estas partes de las regiones que tendríamos en el espectro de IR, entre si son enlaces simples, dobles, triples. Y otra cosa que les va a servir son las tablas que vienen aquí, donde les explican dónde verías la señal asimétrica y simétrica, por ejemplo, del CH, del carbono hidrógeno, como les mencionaba, que pueden tener también esta parte de señales simétricas y asimétricas. Entonces, más o menos en qué zona las estarían viendo cada una. Otro tipo de vibraciones que, como les había dicho, puedes tener
diferentes tipos, no solo de estiramiento, ni las simétricas y asimétricas, puedes tener las que dicen que es de tijera, etcétera. Y también menciona más o menos dónde las puedes encontrar. Aquí está, alguien había preguntado que si puedes ver señales cis y trans. Sí se pueden ver. Y es lo que también aquí se ven, por ejemplo. Más o menos dónde las pueden encontrar. Y, en fin, vienen muchas tablas, pero más abajo también vienen algunos ejemplos más abajo, de cómo empiezan a analizar un espectro, por ejemplo. No se ven las figuras, aquí ya se ven. Más o menos, ¿qué sería cada una de estas señales? No sé si quieran que intentemos hacer, por ejemplo, alguno de los espectros que presenté, que los mostremos un poco, que intentemos analizar completo saber qué significan las demás bandas, más o menos que intentemos interpretar completo el espectro, ya no solo enfocarnos en la zona que era la del ejemplo que estábamos, del que estábamos hablando, sino, por ejemplo, qué señal sería esta, que era lo que yo tenía planeado para esta última parte. No sé si quieran hacerlo. Ok. Yo creo que nos vamos desde el primer espectro. Ok. En este primer espectro, bueno, toda esta Creo que zona hay una sabemos pregunta en el chat. ahorita la regreso. ¿Por qué el espectro en el eje X va de mayor a menor? Es convención que ponen en los espectros, en la parte de IR, esta parte de si, ¿por qué van de 4000 hacia 400? Sí, es simple convención, así se maneja normalmente, así los van a encontrar en reportados. Creo que no tiene una razón en específico, o si la tiene, la verdad no la conozco. Yo lo tomé como dogma de fe y así empecé a trabajar. Bueno, sí, creo que ya no hay otra duda que me haya saltado. Ok, en este espectro específicamente, pues ya sabemos que en toda la parte en la que tenemos enlaces con hidrógeno, solo tenemos esta señal y de hecho tiene dos piquitos. ¿A qué se debe esta parte? ¿O qué significa este otro pico? Si ya dijimos que que está alrededor de 2900 es por la hibridación del sp3, que tiene el enlace del carbono con el hidrógeno. ¿Alguien? ¿Qué creen que significa este pico? Probablemente otros, bueno, más carbonos sp3, pero un poquito más, ¿podrían ser un poco más apolares o no? No tiene. No, de hecho, bueno, recordemos que tienes, por ejemplo, en
En esta parte tienes así, un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno. En esos casos también puede o bueno, por ejemplo, los de acá que tienen solo el hidrógeno arriba y el de abajo, normalmente estos hidrógenos, uno se puede mover, por ejemplo, hacia acá, y hacia acá. Entonces, normalmente también podemos tener vibraciones simétricas y asimétricas. En realidad, acuérdense que todos los enlaces que tenemos de carbón, hidrógeno, ya sea carbón, hidrógeno, CH3, CH2, CH1, no sé, todos van a tener todos los que son carbón, hidrógeno, no importa cuántos hidrógenos estén enlazados, su señal va a estar más o menos en esta zona. Habíamos dicho que deberían estar entre 3000, poquito hacia arriba, poquito hacia abajo. Y la zona en la que se encuentra va a depender de más que de la cantidad de hidrógenos, de la hibridación que tengamos. Y como ya les había mencionado, algunas moléculas que tienen carbono e hidrógeno también pueden tener señales simétricas y asimétricas. Entonces, cuando tienes así, puedes tener una señal con dos piquitos. Entonces, este piquito podría ser la asimétrica y esta es la simétrica. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Todo bien, gracias. Ok. Si nos fijamos, entre 2500 y 2000, que sería toda esta zona, desde aquí hasta, no sé por qué no se hizo mi línea, hasta aquí, toda esta zona de aquí, no tenemos nada, entonces no tenemos ningún triple enlace, y como podemos ver pues en nuestra molécula que ya la conocemos, pues no tenemos ninguno. Entre 2000 y 1500, que sería como por aquí. Imagínense que salió derecha, pues tampoco tenemos nada. Entonces no tenemos dobles enlaces y pues sí, no tenemos, como ya sabemos, no tendríamos ninguno. Tenemos esta señal que estaría más o menos como alrededor de 1400. ¿Qué señal creen que sea esta parte de aquí? Aquí tenemos enlaces algo, enlaces simples. ¿Qué enlace simple sería ese de ahí? Carbono, carbono. ¿Ok? ¿Creen que es el carbono-carbono? Si se acuerdan, ¿dónde está? La del enlace de carbón-carbono, decíamos que está alrededor de 1400, entonces, pues sí puede ser sí tiene sentido que sea nuestra señal del carbón-carbón, la que tenemos aquí. Ya más para acá nosotros podríamos no analizarlo mucho, porque en realidad en lo que les dije no hablamos mucho sobre la parte de la huella digital, pero esta parte la pueden analizar más completa siguiéndose las tablas que vienen en el archivo que les dije, donde ya les explican que pueden ser estas señales que tienes aquí, señales de confirmación de lo que tenemos acá atrás. Entonces, esta señal de aquí es carbonos e hidrógenos y esta es nuestro carbón-carbón. Entonces, es el tipo de señales que nos estaría dando un heptano. En el pentano. Doctora, yo tengo una duda antes. ¿De este?
Es en general por las Ok. regiones. Por ejemplo, si yo tengo un enlace nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, oxígeno, ¿se respetan las mismas zonas que en el caso del Sí, carbono? si tienes, por ejemplo, nitrógeno, nitrógeno así, dobles enlaces, normalmente va a estar este, como de aquí a como por aquí. Todos los dobles enlaces que pueden ser carbón-carbón, nitrógeno-nitrógeno, etcétera, pueden estar aquí. Si fueran enlaces simples, normalmente los vas a ver por acá, en esta zona. Enlaces triples, más o menos en esta zona, como de aquí a aquí. Y pueden ser no solo carbón, no solo de carbón, sino de otro tipo de enlaces, con otros átomos. Gracias. De hecho, en esta era lo que era lo que parecía, si se fijan, puede ser carbón con nitrógeno, pero aquí no puse ninguno de nitrógeno o nitrógeno o algo así. Tienen razón. No lo puse, pero sí, sí pueden ser también. Gracias. Sí. Entonces íbamos en este. Ok. En este, ya habíamos hablado un poco de esta zona, que es la de el carbono hidrógeno. ¿Quién me recuerda qué significaba este pico? ¿O a qué representaba? ¿Qué lo podemos atribuir? La hibridación, Sí, pero ¿cuál hibridación? SP. SP2. Ok, este es cuando tenemos un sp2. Ay, ahí está. Que sería, por ejemplo, cuando tenemos el doble enlace. Y este de aquí, La SP3. ok, es sp3. Ahí está. Aquí sí tenemos un doble enlace que es de carbón-carbón. Habíamos dicho que tendría que estar alrededor de 1600, si no, si se acuerdan. ¿Cuál sería, más o menos por dónde sería? 3, 4, 5, 6. Ay, ay, ay. Tendría que ser este, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces este es el carbón, carbón. ¿Y este enlace de aquí? Bueno, este pico de aquí, ¿y ya qué representa? El enlace sencillo carbono-carbono. Carbón, carbón. Sí, está más o menos alrededor de 1400. Ay, Doctora, ahí ay. tengo otra duda. Bien derechos, Melina, sí. Por ejemplo, en la hibridación SP3 y en la SP2, ¿cómo Ajá. podemos evitar confundirlas con unas simétricas y asimétricas? ¿O cómo distinguir cuándo deberíamos ver una vibración simétrica y asimétrica en un pico a la misma distancia o cercano? Mm, Normalmente sí muestra señales simétricas y asimétricas el SP3, este no. Y normalmente las señales se van a ir hacia un poco más para acá. De hecho, hay unos espectros que marcan esta zona y está así como así. Entonces, toda esta parte, por la forma que agarran, uno más o menos puede suponer que es. Además, muchas veces uno más o menos conoce su material. No, por ejemplo, si
Si tú sabes que estás trabajando algo mm, como un polímero, por ejemplo, pero o sea, las señales que están acá atrás muchas veces, por ejemplo, representan grupos como el flúor. Si tú sabes que no tienes flúor, no vas a suponer que eso es lo que ese pico es el de flúor. Además, si se fijan en el archivo que les mandé, ahí les explican también más o menos cómo distinguir, cómo diferenciarlos. Dicen, por ejemplo, si tienes una banda que está alrededor de tal punto y tienes una banda también en tal punto, entonces sí es un SP3. Es, tienes las señales simétrica y asimétrica, por ejemplo. Para eso también se utilizan las bandas que tienes hasta acá, que son las que les digo que son como de confirmación, que pueden ser como sobretonos que tienen de esos mismos enlaces. Gracias. Ok. Mm, ok. Este de aquí ya sabíamos que este es el carbón-carbón, pero, por ejemplo, aquí sí tenemos este, un poco de lo que acaban de mencionar. Sabemos que más o menos todas las señales que estén ahí, de aquí para acá son enlaces con hidrógeno. Los que están alrededor de 3000 son normalmente carbón-hidrógeno. Entonces, ¿qué sería este enlace? Hibridación SP2. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo? Ok. Estas señales que están aquí, Sería el SP3, pero entonces ahí sí se distinguiría la asimétrica y la simétrica. sí. Sí, eso más es lo que tendríamos aquí. Toda esta señal de aquí es un SP3. Este de aquí está alrededor de 1400, entonces podemos decir que es el carbón. Carbón. Y básicamente ya tenemos los enlaces como definidos. Ya tenemos los que son de carbón-hidrógeno, tanto para la parte de la hibridación SP3 como la del SP2. Tenemos la parte del carbón-carbón y la parte, bueno, doble enlace y la parte simétrica. Digo, de enlace simple. Tanto como, y también la parte de los estiramientos de simétricas y asimétricas del SP3. Otra, ¿aquí tienen alguna duda? Vamos. Ok. Para esta molécula, como ya sabemos que deberíamos de tener enlaces de carbón, carbón simple, podríamos tener un carbón-carbón doble y de carbón hidrógeno. ¿Quién me dice cuál es cuál de estas bandas? ¿Qué representa cada una de estos enlaces? ¿Dónde puedo encontrarlos más o menos?
Nadie puede definir dónde estaría el carbón-carbón, el enlace simple o si tenemos el del enlace doble o el carbón con hidrógeno. Pues sería más o menos igual que en los otros. Del lado izquierdo en Ajá, los 3000, los SP2, SP3. Del lado ok. derecho, alrededor de 1400 vendría el enlace sencillo. Y despuesito, bueno, hacia arriba en 1600 el enlace doble. Pero aquí había mencionado que este tipo de moléculas, algunas no eran o no se veía la señal tan intensa en el IR. Sí, de hecho, esta no muestra señal de IR, la del carbón, el enlace doble del carbón-carbón. Esta señal de aquí sería la parte del SP2 y estas son las del SP3. Y en este caso, las señales que están entre 1400 y 1500, a un ladito de la que dibujó del carbono-carbono, ¿a qué representa ese otro pico, el que está a la izquierda? ¿Este? ¿O Um, este? Sí, a la izquierda, este. es que, no, ese mero, sí. Am, carbón. No estoy segura. Tendría que. Es que a lo mejor este tipo de enlaces creo que también pueden hacer una de esas variaciones que les había mencionado y seguramente estos representan más o menos la misma señal, pero no me lo sé todo de memoria. Y para esta parte podrían revisar más o menos en las tablas que ven en el archivo que les di, qué podrían significar. Pero seguramente más o menos los dos deben representar algo parecido al carbón, al enlace del carbón-carbón. Ok, gracias. Solo tengo otra duda. La cuestión que nos mencionaba que no Ah, representaban señal era la simetría de la molécula. espérate, se me hace que este es el del carbón-carbón y este ya es uno de los de confirmación. Ya a partir de aquí ya es como la parte de la huella digital que les decía y estas son bandas de confirmación. Sí, este sí está alrededor de 1400. Mm, Ay, me habían hecho otra pregunta, perdón. Como me distraje en esta parte. Sí, que si era lo de la simetría de la molécula lo que impedía que la señal fuera visible en el caso del doble enlace. Sí es por la disimetría. Debido a esa simetría que tiene, no se ve una diferencia, un momento dipolar, no genera este enlace cambios en su momento dipolar, porque el, digamos que, ¿cómo? No. Las variaciones que puede tener, por ejemplo, debido a este enlace, son las mismas que va a tener de este, y este carbono va a ser la misma con este, y entonces son iguales. No, se va a comportar como una parte no polar. Gracias. En este espectro ya no solo tenemos la parte del carbono e hidrógeno, son más o menos, todas estas zonas se supone que son enlaces con hidrógeno. Esta señal de aquí, ¿qué representa?
Ya lo vimos. No se ve, pero no sé si sea la de los OH. Es que no Ah, se ve dónde señala. ah, este. Los OHs. Ok. Toda esta parte es del OH y ya habíamos dicho que es muy ancho debido a que puede formar puentes de hidrógeno con otras moléculas. El que tenemos aquí, ¿qué es? Está como en 2900. 2900. Igual parte de la hibridación SP3. Ok. Es la parte del SP3. Ahí, más o menos. No tenemos dobles ni triples enlaces, por eso no tenemos nada en toda esta zona de aquí. Dos, tres, cuatro. Hasta más o menos a partir de aquí es de donde vamos a analizar los enlaces de carbón. Entonces, esta señal de aquí, ¿qué es? Está como en 1450. El carbono-carbono. ¿Ok? Es nuestro enlace simple del carbono-carbono. Y ya todos estos de aquí son los de las huellas digital que les había comentado y que está más difícil de analizar. Es el bache que habíamos visto. En esta molécula, ya sabíamos que era nuestra OH. Estas bandas de aquí son de carbono-hidrógeno. ¿Qué hibridación es o qué representa cada uno? Este pico está como en 3000, como alrededor de 3100, 2900 2800. Igual las hibridaciones SP2 y SP3. Son en hibridación SP2 y SP3. Este es el 2 y esos de acá son la parte del SP3. Toda esta parte de aquí más o menos es ruido, porque no tenemos enlaces triples. Tenemos una señal del carbón-carbón del doble enlace. Y de carbón-carbón del enlace simple. ¿Sí o no? Tan, tan, tan. Pareciera que sí, pero no sé si influya ahí el oxígeno del OH que lo haga polar en esa zona y que se vea la señal, porque si no pasaría lo mismo en cuanto a la simetría. No, creo que este sí tiene señal. Más o menos alrededor de donde se supone que tienen que estar los enlaces dobles. Acuérdense que tienen que estar entre 2000 y 1500. Entonces, 9, 8, 7, 6, 5. Si tenemos señales en esta zona. Entonces, sí tenemos dobles enlaces, sí nos están dando señal.
¿Cuál de estos es el de carbón-carbón? Doble enlace. Que está por 1400. No, el doble enlace estaba más adelante. Perdón, 1600. Debe estar alrededor de 1650 normalmente. Entonces, 500 como 1600 por aquí. Este debería ser como del doble enlace. Aquí hay otra cosa que pasa, es que sí tenemos resonancia y la resonancia también puede, esas variaciones que tenemos de los electrones que están moviéndose, también pueden generarse como señales. Entonces, lo más probable es que este y este representen señales de doble enlace. Y este de aquí que es de... que está por 1400 probablemente es la parte del enlace simple que podemos tener, que está variando también. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, este era el último espectro que habíamos visto y ya habíamos dicho que estas dos señales representan los enlaces del nitrógeno con hidrógeno y tenemos la señal de estiramiento asimétrica y la asimétrica. ¿Qué, qué más podríamos visualizar de este espectro? Sabemos que tenemos enlaces simples de carbón-carbón y enlaces de carbono-hidrógeno. ¿Cuál sería cada uno? Y tenemos también un carbón-nitrógeno. Este pico de aquí, ¿cuál es? ¿Qué tenemos aquí? SP3. Ok. CP3 de los carbonos, del carbono-hidrógeno. Este de aquí es el enlace del carbón. Carbón. Y el carbón nitrógeno, no me acuerdo si es este o este, debe aparecer en la tabla en las tablas ah, que les haya pasado. No, también tenemos aquí en los que hemos calculado, teníamos el enlace de carbón nitrógeno debe estar alrededor de 1350. Entonces este es 1400, este es el del carbón con nitrógeno. Ahora, ¿por qué esta parte de aquí es muy ancho? Marca desde aquí hasta aquí. Ya vimos por qué tiene dos picos, por qué es ancha.
¿Se están formando igual puentes de nitrógeno en este caso? Bueno, puentes de hidrógeno, perdón. Puentes de hidrógeno, sí. Sí, no hay puentes de nitrógeno. Bueno. Hasta aquí fue lo que preparé para la parte de hoy. Creo que nos fuimos un poco más rápido de lo que tenía planeado. Si no mal lo recuerdo, mañana nos toca otra sesión. En la parte de mañana vamos a ver un poco más la parte experimental de cómo se realizan estas pruebas, más o menos cómo funcionan los equipos, cuál es su principio de funcionamiento, cómo se preparan más o menos las muestras y cuál es la diferencia entre las técnicas que puedes utilizar para obtener un espectro IR. Vamos a ver lo que es la parte de transmisión, la parte de ATR y que también existen ya los utilizando microscopio. Y yo creo que a lo mejor pongo les voy a mostrar un pequeño video de cómo de un ejemplo de cómo se van a, de los espectros que podrías obtener con cada una de estas técnicas y cómo se pueden ir analizando cómo se van a obtener estos espectros. ¿Tienen dudas de lo que vimos hoy? Pues creo que ya nadie habló. Ok, entonces creo que ya terminamos. Bueno, pues muchas gracias, Marlene, por la clase de hoy. Entonces, pues mañana continuamos, ¿no? Con la parte Sí. experimental que nos comentas. Y gracias a todos por haber asistido. Ya siempre el pase de lista, así que pues por ahí, por el mismo enlace, nos veríamos el día de mañana. Muchas gracias. Ok, nos vemos, bye. Hasta luego.